Que el Señor les bendiga, amadas hermanas, amados hermanos. Es un placer poder tener esta oportunidad de exponer esta primera clase del libro de Génesis. Me acompaña una taza de café en esta mañana. Tempranito he estado despierto preparando esto y anhelo que el Señor pueda bendecir sus vidas. Hoy día vamos a hacer algo que no hacemos siempre, pero que es necesario. Me refiero a orar en esta mañana. Yo quisiera que pudiéramos orar para que el Señor abra nuestras mentes, para que Dios nos ayude también a darle la interpretación correcta al libro de Génesis. Si bien estamos haciendo un repaso, eh, y en toda humildad también me siento muy bendecido al hacer este trabajo. Así que inclinamos nuestro rostro y nos humillamos delante de nuestro Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque estás con nosotros, Señor, porque nos estás guiando. Te pedimos que tú bendigas a todo aquel que vea este video, Padre, que sea de mucha bendición para su vida el ver este video y que los alumnos y alumnas, Señor, del discipulado podamos también crecer todos en conjunto, ya que todos somos tus discípulos o pretendemos serlo, Señor. Y no es fácil. Así que te pedimos la ayuda, Dios. Ayúdanos y guíanos y revélanos, Señor, cada día más para ir aplicando en nuestra vida y también para ir enseñando a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Pentateuco, el libro de Génesis, el libro con el cual se abre la Biblia. Se pueden hablar bastantes cosas antes de introducirnos en lo que es Génesis capítulo 1 en adelante. Eh, las antiguas tradiciones de los pueblos que se encontraban alrededor del pueblo de Israel, o de donde sucedieron estos acontecimientos narrados en Génesis, nos referimos al antiguo cercano oriente, donde Moisés escribió Génesis. Las historias de la creación para los pueblos de alrededor eran muy significativas, tanto que en las culturas fuera de la Biblia nos estamos refiriendo, las historias de la creación se describían al mundo en su estado ideal, según ellos. En estas culturas que se desarrollaron alrededor digamos, del pueblo de Israel, se ha hablado de cómo los dioses habían planeado el mundo y cómo ellos lo iban a hacer funcionar. Y estas culturas asignaron papeles a esos dioses. Como no existían las ciencias que hoy en día existen y que ellas nos pueden ayudar a poder comprender más cosas, ellos no tenían las ciencias, sino que eran los sacerdotes quienes se dedicaban del trabajo de investigación también. Entonces la historia de las naciones alrededor de Israel muestran que la adoración a otros dioses causaron el cambio dentro de las estructuras sociales de estas naciones y también llevaron a políticas inadecuadas dentro del reinado de estas naciones. ¿Por qué? Bueno, porque en la antigüedad y también para el tiempo de Roma, el rey era el descendiente de Dios, o sea, era un hijo de Dios. Por lo tanto, tenía un poder mucho más concentrado que hoy día nosotros podemos ver en un presidente de una república. Entonces eran, por así decir, las primeras dictaduras. Y esto es porque obviamente se autoatribuían, o la persona o los sacerdotes les atribuían el papel de dioses en la tierra. Y que por lo tanto se debía cuidar y se les debía obedecer. Pero lo que señala, al contrario la Biblia muestra el relato de la creación, de que el ser humano que es una de otras especies, y que debe trabajar dentro del mundo. Vemos aquí la relación perfecta entre la humanidad relacionándose con otras personas en Génesis, y vemos también a la humanidad relacionándose con la creación, como corresponde, ¿cierto? Entonces aquí el papel moral del ser humano es sumamente importante, es decir, cómo Dios lo que hizo en el principio fue bueno en gran manera,
el papel entonces de Adán y Eva es proteger esto que Dios ha hecho bueno en gran manera. Se instituye entonces el primer lugar de adoración que viene a ser el jardín del Edén. Viene a ser el primer lugar donde se está viendo a Dios cara a cara, se está hablando con Dios cara a cara. Pero nos referimos a un tiempo de santidad. Esto fue antes de la caída del pecado. La caída al pecado. Entonces vemos que Génesis nos introduce a otros libros y también nos ayuda a comprender otras culturas, al menos en lo que creían otras personas. Hay un comentario del profesor John Walton que dice referente a lo que es el principio. Todavía no hemos llegado al capítulo 1, verso 1 de Génesis, porque estamos haciendo una introducción, pero vamos a ver lo que creían otras naciones. Un texto egipcio de Tebas sobre la creación habla del dios Amún, que se desarrolló en el principio o en la primera ocasión. Vale decir, los egiptólogos en este tiempo lo interpretan no como una idea abstracta, sino como una referencia al hecho del evento inicial. Entonces eso también era algo de lo que creían las otras naciones, en este caso los egipcios de Tebas. Y también de la misma manera, la palabra traducido como principio, que es principio en sí, Bereshit, generalmente no se refiere a un punto en el tiempo, sino a un periodo inicial. Esto sugiere en el periodo abarcado por el principio, que son los 7 días del primer capítulo. Vemos que ya, obviamente, las naciones antes de que existiera el pueblo de Israel, ya tenían su percepción acerca de su visión de Dios. ¿Se fijan? Y esto es sumamente importante porque después el ser humano, el israelita directamente se va a relacionar con estas otras naciones y va a llegar un periodo de idolatría tan grande que va a copiar y va a emular las mismas costumbres de estos pueblos de alrededor. Y que también son los motivos del juicio que vienen en el futuro. Entonces, el Pentateuco en Génesis nos introduce principalmente, y el propósito de Génesis es la salvación del ser humano o la redención del ser humano. Pero también se habla de la creación, que es donde obviamente estamos comenzando. Dios no da mucha explicación, o sea, sí, claro, Dios no da mucha explicación, no utiliza quizá argumentos ontológicos, no utiliza argumentos teleológicos, sino que Él dice, eh, aquí en el principio esto ha sido creado y ha sido hecho en gran manera, pero hubo una degradación del ser humano y que este es el pecado. Bien, entonces estamos hablando demasiado y todavía nos estamos introduciendo en lo que estamos viendo. El Pentateuco entonces, que es la primera sección de la Biblia. El Pentateuco entonces significa libros en 5 tomos. Este va desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay otros escritos que también son igualmente antiguos, que es el libro de Job, por ejemplo, uno de los libros más antiguos de la Biblia, que se pelea en este caso, compite entre Génesis y Job, cuál de estos dos libros es más antiguo. Algunos dicen Job es el primer libro y otros dicen es Génesis, porque en este caso lo que intenta explicar Génesis es la creación, ¿cierto? La creación y de dónde venimos. Por eso es necesario ir a Génesis para cuando recién empezamos a abrir la Biblia. Las razones entonces es porque, ¿y por qué se señala a Moisés como el escritor de estos libros? Primero porque los autores antiguos lo asignan a él, ¿cierto? Los autores del Antiguo Testamento. Pero también los autores del Nuevo Testamento lo señalan a él como el autor de este libro. Podemos ver a Jesucristo cuando le traen a esta mujer que había sido hallada en adulterio, y el propósito de los fariseos y de los escribas era que Jesucristo el Señor diera paso libre para que esta mujer fuese apedreada. Pero Cristo, como ellos dicen, la ley de Moisés nos dice que debemos apedrear a esta mujer. O en el caso también en donde nuestro Señor también se presenta en una misma situación y dicen los fariseos y los escribas,
la ley de Moisés dice que es lícito repudiar a su mujer, ¿cierto? Y el Señor dice que no está bien hacer eso. El Señor señala ahí bastante argumento fuerte, un argumento poderoso. Y él dice que si es que se les permitió a los judíos, fue por causa, digamos, del corazón duro de los israelitas. Corazón que todavía seguía duro también en el tiempo de Moisés, en el tiempo del Nuevo Testamento y en los tiempos actuales. Entonces se entiende que los autores del Nuevo Testamento también señalaban a Moisés como el escritor de estos libros, pero también vemos que Moisés estaba preparado para hacerlo, a diferencia de los otros judíos. ¿Por qué estaba Moisés preparado para hacerlo? Bueno, porque él creció en el palacio, ¿cierto? Recibió una educación mucho más elevada a la norma quizá de los mismos egipcios. Entonces él conoció los materiales en donde se escribía, conoció la escritura, y es por eso que algunos dicen que cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, Moisés dice o se excusa, dice que no tiene la facilidad de palabra. Hay algunos intérpretes que señalan que era porque como Moisés no creció en el pueblo judío en sí, no creció directamente ahí, posiblemente le costara más comunicarse o utilizar el idioma hebreo. Quizás hablaba más egipcio que hebreo. Otros dicen que era tartamudo. Bueno, hay varias teorías, pero lo cierto es que la Biblia muestra que Moisés estaba complicado al poder hacer ese trabajo. Y también porque tenía una falta de fe Moisés, ¿cierto? Así que también Moisés fue el testigo ocular de los hechos. Entonces estos 4 puntos van a señalar que el autor es Moisés. Génesis entonces, como se dice en versión griega, pero en hebreo es Bereshit, significa principio. Aquí en griego significa principio, origen o nacimiento. Cuando se refiere a principio era lo que leíamos el comentario de John Walton, que decía que no se refiere directamente al principio de todas las cosas creadas, de todas las cosas que ya existían, sino que como vemos nosotros acá, Dios se enfoca directamente en comenzar con la redención escogiendo a un pueblo esencialmente. ¿Ok? Entonces, el tema general y como primera parte es el principio de todas las cosas. Y como segunda parte es que Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Por eso nosotros no vamos a ver que Génesis viene a ser un libro de ciencia, no habla acerca de teorías, sino que da por hecho, obviamente, de que es Dios quien actúa en la creación de todo lo que nosotros hoy conocemos, del universo y así también del mismo planeta Tierra y su sistema. Entonces Moisés relata la creación de todas las cosas en un corto capítulo de 31 versículos, agregando en el capítulo segundo una narración suplementaria de la creación del hombre y de la mujer, que es el enfoque principal del libro de Génesis. Génesis no se va a enfocar ni en la evolución, no va a dar detalles acerca si es evolución o no es evolución, si es que venimos de una especie de Big Bang. No. Va a hablar y se va a referir directamente que él crea la materia, es el comienzo, hace comenzar todas estas cosas y que Dios comienza la redención de un pueblo, escogiendo un pueblo. Entonces, el propósito primero es introducirnos a toda la Biblia. Digamos así, entre paréntesis, como poner una semilla para que nosotros vayamos creciendo en la fe. Y es también narrar cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo para llevar a cabo los propósitos divinos. Si queremos saber más acerca del principio de todas las cosas, vayamos a John Lennox, vayamos a, a todos estos autores que en este momento no logro acordarme, vayamos a Francisco González de Posada, español, vayamos a Hugh Ross, etcétera, que ellos obviamente nos van a introducir y nos van a ayudar a poder explicar todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces aquí se desarrolla lo que es un bosquejo de Génesis.
Primero es la historia primitiva, que parte desde la creación, como ya lo había señalado. Luego viene a ser la caída y sus consecuencias. Luego viene el diluvio, que narra la historia de Noé. La dispersión entre las naciones. Después, como del capítulo 12 hasta el capítulo 50, se va a narrar lo que es la historia de los patriarcas y es cómo se forma este pueblo, cómo se forma el pueblo de Israel. Entonces comienza con Abraham saliendo de Ur, de la tierra de los caldeos o de Babilonia, y para seguir con esta genealogía desde Abraham, Isaac, Jacob, y yo creo que aquí uno que también es muy olvidado pero que es muy importante es José. Porque José va a ser el personaje que más se va a parecer a Cristo en su actitud, en su carácter. El que se parece más a Cristo en todo el Antiguo Testamento. No sé si alguna vez habían escuchado eso. Yo cuando lo leí me sorprendí, pero al haber leído varias veces la historia de José, consideré que era cierto. Un varón intachable, una persona con una calidad moral tremenda, y que obviamente va a poder ayudar a que su familia no perezca en una hambruna que sucedió en sus tiempos. Ok, vamos avanzando entonces. Primer día entonces vemos lo que es la creación. La luz fue creada. Como segundo día también el firmamento, los mares y la tierra seca. Cuarto día el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día vemos la vida animal inferior. En el sexto día vemos entonces al ser humano, ¿cierto? Algunos animales que obviamente no tenían la capacidad de la razón, sino que se guiaban por sus instintos. Pero sí vemos que aquí en el sexto día el Señor crea al ser humano. Así que esto va a ser sumamente importante que nosotros lo entendamos, eh, porque obviamente el ser humano necesita, Dios quería a alguien con el cual tener comunión, pero también quería a alguien aparte con quien relacionarse y que esa persona tuviera una ayuda idónea, que esta viene a ser la mujer, ¿cierto? Eh, entonces, en 6 días nosotros vemos que los pasos de la actividad creadora fueron primero la luz, el firmamento, los mares y la tierra seca, en donde vemos que hay una organización de todo un sistema para que el ser humano pudiese vivir. Entonces Dios creó los cielos y la tierra, como dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que son palabras sencillas pero que a la vez son palabras sublimes y nos van a introducir obviamente a la vida ya de los seres humanos. Y el séptimo día aquí da el énfasis nuestro Dios diciendo que Dios descansó de toda su obra, que no se refiere a que Dios haya cansado de crear, porque obviamente Él es todopoderoso, no se cansa, no es como nosotros, es inmutable, no cambia su forma de ser, es omnipotente, tiene todo el poder, es omnividente, todo lo puede ver, es omnipresente, está en todo lugar. Son cosas, atributos esenciales de Dios que es necesario que nosotros también vamos aprendiéndolos. Pero también podemos seguir profundizando. Yo quisiera recomendar el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, que nos ayuda a poder introducirnos a las doctrinas cristianas. Teología Sistemática de Wayne Grudem es un libro extenso que tiene muchas hojas, pero que ese grosor no nos intimide, porque debemos pensar que todos esos conocimientos son buenos para poder ir creciendo en la fe y también poder ayudar a otros a que puedan disipularlo, en este caso disipular a otras personas, para que estos otros hermanos que recién están ingresando a una iglesia o que recién quieren aprender acerca de Dios, puedan ellos conocer las doctrinas básicas esenciales. ¿Ok? Hay otro texto también de teología sistemática que es de Millar Erickson. Lo recomiendo para aquellas personas que estén estudiando o hayan estudiado filosofía o conozcan algunas bases filosóficas importantes. ¿Ok? Entonces, bueno, continuando con lo que es la historia, digamos, de la creación, Dios descansó el séptimo día y acabó
Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todas las obras que había hecho. Dice Génesis capítulo 2, verso 2. Entonces vemos que ya Dios creó, Dios hizo todo perfecto y bueno, y el ser humano tiene la misión de cuidar y de seguir bendiciendo esta creación, protegiendo obviamente lo que Dios estaba haciendo. Entonces hay un orden jerárquico en donde Dios está sobre este orden jerárquico y le da cierta potestad al ser humano para que el ser humano también pueda regir sobre esta creación, ¿cierto? Sobre los animales, como narra Génesis también, en donde Adán ponía nombre a los animales. Pero se ve también que en Génesis 3 ya podemos ver que hay una caída. Entonces primero Adán y Eva son puestos en el paraíso, luego ellos quizá estuvieron mucho tiempo así dentro del paraíso, en el jardín del Edén, en el primer templo, digámoslo así, adorando a este Dios con el cual tenían comunión directa, pero viene el pecado, y ese pecado viene a separarnos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué había sucedido acá? Dios había dado una prohibición. Si bien no contamos con medios de saber cuánto tiempo permanecieron ellos inocentes, el primer hombre y la primera mujer, pero el relato nos lleva apresuradamente a su caída por el pecado, obviamente. Entonces esta triste historia puede relatarse en 4 palabras. Primero es la prohibición. Dice Dios, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente, ciertamente morirás. Entonces venía lo que es la tentación, que apareciendo en forma de serpiente, llega Satanás, ¿cierto? Y le dice, no moriréis, no moriréis, sino que Dios sabe que el día en que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Entonces, sabiendo el bien y también el mal. Entonces, ahí donde viene la caída. Y esta caída espiritual va a significar cosas tremendas en nuestra vida, de manera que nosotros, por causa de esta caída, somos separados de Dios. Somos separados de Dios. Morimos instantáneamente y accedimos a las mentiras de Satanás. Accedimos a las mentiras de Satanás. ¿Por qué? El ser humano se ha encontrado siempre en la lucha de parecerse a Dios. Hoy día vemos las filosofías humanistas o vemos algo más avanzado, que es hoy día el tema del transgenerismo y de estas ciencias que se están utilizando para poner al ser humano como una especie de plasticina y formarlo a su propio gusto. Si ese ser humano quiere ser, si esa mujer quiere ser hombre, es modificable. Si esa mujer quiere ser, si ese hombre quiere ser mujer, esto también es modificable. Tanto es así, si nosotros vamos a internet, vemos cómo personas están instalando cosas en su misma cabeza, en sus ojos, para poder mejorar la vista que ya tenemos. Entonces vemos que el mismo ser humano está experimentando y está intentando convertirse en su propio Dios, conocedor del bien y del mal, conocedor de la ciencia. Si bien la ciencia nos ayuda a interpretar ciertas cosas, pero cuando ponemos como verdad absoluta a la ciencia, esta misma va cambiando, ¿cierto? Y las verdades de hace cientos de años atrás no son las mismas de ahora. Sin embargo, la palabra de Dios permanece fiel y se cumple, permanece fiel para siempre. Esta palabra no cambia. Dice el Señor, vuestras palabras pasarán o las palabras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasará el tiempo, pero mis palabras seguirán siendo las mismas. ¿Qué sucede acá entonces? Que estos dos seres humanos, o esta creación en sí, porque cuando se habla de Adán y Eva, muchos dicen se refiere a la creación, ¿cierto? Adán y Eva se refiere a la creación y Adán y Eva vienen a ser como arquetipos de esta creación. Vienen a ser como, no prototipos, porque un prototipo, digamos, es una imagen, digamos, de algo que después se va reproduciendo de esa misma forma.
pero cuando decimos arquetipo nos referimos a un modelo perfecto, ¿cierto? Del cual como maqueta se extiende hacia todo el mundo. Es una manera de poder explicarlo. Ahora, busque usted en el diccionario la palabra arquetipo y en el hebreo cómo se relaciona esta palabra en lo que es el tema de la creación y lo que es el tema directamente de Adán y de Eva. Entonces, perdón, ellos son echados del paraíso. Aquí Dios pone una espada de autoridad porque lo que quiere impedir Dios es que el ser humano no alcance el fruto de la vida eterna, ¿cierto? A través de este fruto no coma, digamos, del árbol que Él le había dado como medicina quizá, o como, y también como alimento, ¿cierto? Como señalan los primeros capítulos. Le dice entonces de este árbol debes comer, pero no de este otro. Entonces, para que el ser humano no vuelva y se convierta eternamente y sea un ser eterno como nuestro Dios, entonces Él pone a sus ángeles con su espada desenvainada. Entonces, vemos la primera imagen de autoridad. Porque si no existieran esta imagen de autoridad y existiese solamente una libertad, todo esto se convertiría en un libertinaje, en donde no hay una retención del mal, nadie frena el mal. Aquí hay un ejemplo del Estado, si podemos verlo de alguna manera, en cómo Dios pone una base de autoridad para frenar que el ser humano cumpla todas las cosas que quiere hacer. Si hoy nosotros lo llevamos a la actualidad y decimos cuál será entonces la función del Estado y cuál será la función de la Iglesia, bueno, que nosotros nos dediquemos a adorar a Dios y que seamos una voz para el Estado, que seamos una voz para el Estado. Pero hay personas que pretenden convertirse en este Estado y que todos nosotros seamos parte de este Estado. Por eso era necesario que existiese una separación entre la Iglesia y el Estado. Ahora, ¿cuál es la función básica del Estado? Es frenar la maldad. Es impedir, obviamente, que esta maldad gobierne y cause periodos grandes de anarquía. Por ejemplo, cuando no han habido gobernantes sólidos, no me refiero a dictadores, pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? Es, digamos, revelar o mostrar las partes más oscuras que tiene. Ahí nosotros lo hemos visto en la Primera y Segunda Guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos la tentación, la caída del pecado y vemos que son echados Adán y Eva. Por favor, le pido que sigan investigando acerca de esto y que también podamos aprender todos, ¿ok? Vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, donde la misericordia de Dios se extiende de tal manera que Dios hace una promesa. Antes de que Dios expulsara del huerto a esta pareja culpable, Él misericordiosamente les hizo una promesa, la cual aunque es vaga en la naturaleza, sin embargo, los salvó a ellos de la desesperación. Esta palabra de promesa fue una parte de la maldición que Dios, la maldición de Dios a la serpiente. ¿Cuál es esta palabra? Está en Génesis capítulo 3, verso 15, que lo habíamos dado como tarea, que usted debía interpretar y explicar qué significaba esto. Dice este versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te quebrará la cabeza y tú le quebrarás el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. Todo el resto de la Biblia presenta el plan y la obra de Dios en cumplimiento con esta promesa que aparece en Génesis capítulo 3, verso 15. Entonces, la primera promesa de redención se está cumpliendo a través de los tiempos, de los tiempos bíblicos, digámoslo así. Se cumple a través de los tiempos bíblicos. Y hoy día nosotros podemos decir que esa promesa la hemos aceptado. Hoy día hemos recibido esa promesa que es directamente la bendición de tener a un Señor tan magnífico, que nos da una ley moral que es superior a todas las demás, de manera que nadie puede comparar a Jesucristo con ningún otro personaje, ya sea de épocas anteriores o de su misma época. Hasta el tiempo actual, Jesucristo es superior moralmente a todas las personas, ¿cierto? Él es perfecto. Vamos a avanzar.
Una cosa que se me quedó es que aquí se ve en la última imagen, parte inferior derecha, cómo el ser humano comienza a envejecer y comienza a morir. Ya perdió su eternidad, digámoslo, de la forma, de su forma física. El ser humano es eterno, su alma es eterna, su espíritu es eterno. Pero también vemos acá que su cuerpo es que el cuerpo, el envase nuestro, es el que va envejeciéndose y va deteriorándose. Qué importante. Entonces, la primera promesa de redención me había adelantado. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta promesa se cumplió en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, cargó con todos los pecados de la humanidad, y como de él se había predicho en textos antiguos, que toda carne que sea colgada en un madero será maldita, o en otros aspectos, que las mismas profecías muestran a un varón, a un siervo sufriente, como dice Isaías 53. Así que esta viene a ser la primera promesa de redención que es cumplida en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el soldado romano le entierra la lanza a nuestro Señor, se ve que sale sangre desde su costado, desde sus costillas. Aquí podemos ver que Dios tiene una imagen familiar de todos nosotros. Él quiso tener una familia, como dice Michael Heiser. Él quiso tener una familia y que esta familia eligiese, tuviese un libre albedrío para relacionarse con ellos, pero que también esta creación quisiera o no relacionarse con él. Y aquí vemos que, perdón, aquí vemos que Jesucristo, al momento que le es enterrada la lanza en el costado, así como Adán, desde su costado salió la mujer, acá desde el costado de nuestro Señor Jesucristo nacerá lo que es la actual iglesia, que es comprada y que es comprada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué precioso. Él es el segundo Adán, el Adán perfecto, por el cual nosotros no heredamos la muerte eterna, no heredamos la condenación, no heredamos los pecados, sino que este nuevo Adán viene a ser perfecto, viene a ser poderoso y viene a ser hoy, si vamos más allá, y estas palabras son emocionantes, viene a ser nuestro mejor amigo, nuestro Padre, nuestro príncipe de paz, nuestro fiel consejero, como dice Apocalipsis, aquel que es fiel y verdadero. Esta ha sido la presentación, espero que les haya gustado y que les haya servido. Si ha aprendido algo, por favor déjenme un like. Si hay algo que usted obviamente no está de acuerdo, algo que he dicho, por favor hágamelo saber y así crecemos juntos. Que el Señor te bendiga mucho.